cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre año con año a causa de la inflación y que trae consigo el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Justamente para hablar sobre este tema, saludo con gusto a Regina Reyes Heroles. ¿Cómo estás, Regina? Buenos días. Buenos días, Pamela, un gusto estar contigo. Y sí, la inflación es parte de esta cuesta de enero que estamos sintiendo todos, como dices, y que se extiende un poco más a solo el mes de enero. Sí, justamente. Bueno, primero saber, para tener porcentajes o números claros, Regina, ¿cuál fue la inflación del 2023 que apenas acaba de pasar? Justo esta semana se anunció esta inflación de 4.66, o sea, de 4.66% a tasa anual, que está todavía por encima del objetivo del más menos 3% que tiene el Banco de México. Incluso la cifra estuvo por encima de las perspectivas del mercado. La encuesta más reciente, que era la de Citibanamex y que consulta a alrededor de 28 instituciones financieras, pronosticaba una tasa anual de 4.55%. Entonces, un poco esto lo que nos dice es que en general los analistas prevén una dinámica retadora en el corto plazo y que el Banco de México espere hasta marzo para comenzar a recortar la tasa de interés. Y de alguna manera lo que tenemos que esperar es a ese dato que va a ser muy importante, que es la inflación de la primera quincena de enero, para entender un poco más qué tan larga puede ser esta cuesta en el bolsillo de los mexicanos. Unos pocos días para tener un poco más de certeza. ¿Qué población es la más afectada con esta inflación o con la cuesta de enero? Toda la población es afectada por la inflación. No hay ni un bolsillo que no le afecte este incremento. Al final es un incremento generalizado de los precios. Lo que es cierto es que cada uno de nosotros debería hacer una verdadera tarea de revisar nuestra inflación personal, porque mi inflación no es igual a la tuya. Y esto nos va a ayudar a entender mejor qué tan caro nos va a salir este 2024 y qué tanto tenemos que hacer que este dinero se estire a lo largo de la cuesta de enero y probablemente febrero para que podamos salir adelante sin tener quizá que endeudarnos, ¿no? Bueno, esos son algunos de los consejos que le darías a la gente o qué podemos hacer justamente para estar pues un poco más preparados, cuidar más el dinero, o cuáles son las recomendaciones principales para todos nosotros. Creo que esa es muy importante, analizar realmente cómo es que nos va a pegar a nosotros la inflación. Por ejemplo, el año pasado lo que vimos es que lo que más incrementó su precio o donde más vimos esta presión inflacionaria, como se llama, es en la parte de alimentos y servicios. Pero para ponerte un ejemplo, el transporte aéreo tuvo un incremento anual de casi 35%. Y eso afecta muchísimo a los bolsillos de los que más viajan, de los viajeros. Entonces, eso por un lado, y por el otro, las loncherías, las fondas, las torterías, las taquerías también vieron un incremento muy alto, como de 8%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer como un ejercicio personal? Es ver cuáles son aquellos gastos que nosotros hacemos, revisar nuestro presupuesto y entonces incrementar esta información financiera y económica que se tiene para más o menos, o para entender mejor cómo es que tenemos que adaptar nuestro presupuesto. Ahorita mencionabas algo bien importante, enero, quizá febrero también. ¿Qué tan cierto es que la cuesta real, donde vemos los números reales, es a partir del próximo mes o cuándo se tiene mayor percepción? La cosa que pasa con enero es que, y sabemos, ¿no? Empieza el año y empezamos a ver este incremento en los precios, pero no se da realmente hasta un poco finales de mes. Entonces, efectivamente, en febrero es cuando sentimos a veces el golpe un poco más duro en los bolsillos. Es muy importante que contemplemos que esta cuesta de enero también es algo que nosotros venimos cargando. O sea, también implica la cuesta de enero qué tanto nos excedimos o no en los gastos de los del fin de año del 2023, ¿no? En las fiestas. Entonces, si nos endeudamos en 2023 a finales y estamos cargando esa deuda, evidentemente nuestra cuesta de enero la vamos a sentir en enero y en febrero, pero hay personas que si no están muy endeudadas, entonces es hasta febrero que empiezan a ver este ajuste en su consumo y este ajuste en los precios de aquellas cosas que adquieren. Regina, hablabas del incremento ahorita también en los vuelos, las personas que tengamos que viajar, bueno, vamos a ver este incremento, pero ¿cuáles otros productos tienen esta mayor alza? También las viviendas, ¿cierto?
Mira, en general las frutas y las verduras muestran una mayor variación en inflación, o sea, fue de hasta 11,68%. Ahí adentro, los que tuvieron un mayor aumento de precios fue el jitomate, la cebolla, también el nopal. En la parte, digamos, de servicios fue el transporte aéreo, como mencionaba, y después están también los que menos incremento de precio tuvieron, ¿no? Que estuvo la zanahoria, el chile serrano y la gasolina de bajo octanaje, es decir, la magna. Entonces, lo que necesitamos ver es un poco cuáles son esos productos y voltear a ver lo de vivienda, pero en la parte de vivienda, Pamela, te diría que es algo muy interesante, porque si bien hay, digamos, un incremento de más o menos 3,64%, si recuerdo bien, la inflación un poco que se ha visto en la parte de vivienda todavía no refleja el incremento de los costos que hubo en toda la parte de la construcción. Entonces, si analizamos la parte de vivienda como esta pregunta que quizá querías hacer, ¿no? De, bueno, entonces debemos contemplar el 2024 como un año para comprar o no comprar vivienda. Es extraño hacerlo nada más pensando en la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que entran en este precio de vivienda, como la parte de la oferta y la demanda. ¿Y qué sucede? Que ahora el incremento que se ve en la vivienda, en los precios, en parte también es porque no hay suficiente oferta de vivienda, no solo por el tema de la inflación. Sí, lo menciono también porque se hablaba del incremento en los materiales, el cemento, la varilla, todo lo que conlleva, ¿no? Poder justamente pues hacer una vivienda. Entonces por eso se decía que cada vez ves más lejano poder tener una casa propia. Quizá también en este 2024 pues lo veremos como tal, que las personas jóvenes pues tienen que tener la opción de pagar renta en lugar de comprar una casa propia porque todos los materiales pues están encarecidos. Tienes razón en la parte de los materiales. Lo que te decía un poco es que los desarrolladores o los estudios de los desarrolladores todavía no muestran que se haya, digamos, pasado ese costo del incremento de los productos del cemento, como dices tú, hacia el costo de la vivienda, pero eso sí lo vamos a ver en 2024. Entonces, digamos que si somos un hogar que estábamos pensando cambiar de casa a inicios de 2024 y teníamos a lo mejor ya el dinero ahorrado para un enganche, es posible que ahora sea un buen momento para seguir revisando. Yo lo que diría es, al final, la adquisición de vivienda siempre va a tener un incremento de inflación, ¿no? Entonces, efectivamente, la inflación es esta cosa de un aumento generalizado en los precios y cada año va a ser más caro adquirir una vivienda, pero juegan otros factores ahí y uno muy importante es la parte de finanzas personales. Y sobre todo aprovechar el financiamiento existente, porque sí tenemos créditos hipotecarios en el país que pueden ser una herramienta de mucho valor para las personas que están pensando en adquirirla. Bien, Regina, pues muchísimas gracias por la información y no queda otra más que prepararnos en este 2024 que apenas tiene 2 semanas que arrancó, cuidar nuestro dinero y tener pues una educación financiera. Gracias por los detalles, Regina Reyes Heroles. Gracias a ti, Pamela, y a Laura.